Mucho gusto poder saludar a la comisionada del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, Arely Cano. Comisionada, muy buenos días. Esta semana el Pleno del IFAI tomó una decisión importante de que la Secretaría de la Defensa Nacional deberá entregar la documentación relacionada con los sucesos del caso Ayotzinapa. ¿Qué nos puede comentar sobre este tema? Muy buenos días, Jaime, para ti y tu auditorio. Gracias por este espacio. Sí, claro que sí, Jaime. Mira, pues fue una resolución emitida el pasado 5 de febrero por el Pleno del IFAI. Platico un poco el contexto de esta solicitud de información, donde el particular efectivamente solicita a la Secretaría de Defensa Nacional en la modalidad electrónica las fotografías y registros que tomaron elementos del Ejército Mexicano el pasado 26 de septiembre de 2014 a los normalistas de Ayotzinapa, el suceso que ha acontecido en Iguala, Guerrero. Y también pidió información respecto de la bitácora y todos los informes con los que contara dicha secretaría de los hechos que llevaron a la desaparición de los normalistas. Y bueno, agregó el particular o nos incorporó como medios y documentos adicionales que la solicitud estaba basada en el testimonio de uno de los sobrevivientes, el cual fue difundido en medios de comunicación. Ante esta consideración, la Sedena dio respuesta al peticionario a través del Estado Mayor de la Defensa Nacional, en el que se declaró incompetente para conocer la información requerida y orientó al particular a presentar su solicitud de información a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de Gobernación, en atención a la que la primera llevaba toda la investigación realizada por estos lamentables hechos. Evidentemente, el particular se queja alegando la incompetencia manifestada por la Secretaría de Defensa Nacional y es ahí acude al IFAI como órgano garante en materia de acceso a la información y nosotros conocimos el asunto, lo presentó la ponencia del comisionado Salas y el miércoles pasado, miércoles 5, lo conoció el Pleno. Este asunto fue votado por unanimidad de todos los comisionados y lo que se analiza en el asunto es que existen elementos suficientes para que la Secretaría de la Defensa Nacional emita una respuesta congruente con lo solicitado por el particular y advertimos varios elementos que nos llegan a presumir que la Secretaría de Defensa Nacional sí tiene competencia para pronunciarse de los requerimientos de información solicitados. Y nos basamos particularmente en diversos informes que han realizado mesas de trabajo, tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados, donde al hacer ellos mismos sus pesquisas se encontró información de haberse recabado declaraciones de personas en las que advierten presencia de militares, particularmente en la zona del Hospital Cristina, que es donde se advierte que tomaron las fotos los militares. Entonces, existen elementos suficientes para ordenar a la Secretaría de Defensa Nacional a hacer una búsqueda exhaustiva de la información y se pronuncie respecto de estos requerimientos. Es decir, que en esa búsqueda trate de allegarse de las fotografías y registros que fueron tomados por elementos del Ejército Mexicano. Entonces, esta es a grandes rasgos la resolución que emite el IFAI y se ordena también que dé información respecto a la bitácora y todos los informes con que cuenta esta Secretaría de estos lamentables hechos. Comisionada, permítame hacer una pausa y regresamos para abordar el tema. Una disculpa a Arely Cano, comisionada del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, del IFAI. Nos agarró la guillotina, el tiempo ya lo tenemos encima. Estábamos platicando sobre la decisión que tomó el Pleno del IFAI sobre la Sedena, cómo deberá entregar toda la documentación relacionada con los sucesos del caso Ayotzinapa. Comisionada, retomando una vez nuevamente este tema, ¿cuáles serán los tiempos que ahora tiene el Ejército a partir de la decisión que se tomó y que se dio a conocer el viernes pasado? El miércoles emite la resolución, esperemos que el jueves a más tardar se haya notificado la resolución del IFAI y tienen 10 días para dar el cumplimiento a la misma. Mire, entonces perfecto, quedan 10 días a partir de esta decisión. Otro de los temas, comisionada, que nos interesa también tocar y que fue muy sonado en los medios de comunicación, fue una decisión que también el Pleno tomó sobre el tema de Google, la protección de datos personales.
Háblenos sobre la profundidad que tiene esta edición, pero un poco también háganos un contexto de lo que se decidió ahí en relación al tema de Google y esta situación o esta decisión, ¿qué tanto tiene que ver con lo que se está trabajando, se está viviendo en Europa en un mismo tema como le ha sucedido a Google? A mediados del año pasado recibimos por parte del IFAI una inconformidad por parte de un particular, alegando la oposición en el tratamiento de determinada información que aparecía en los motores de búsqueda de Google. A consideración de esta persona, él decía y le pedía a Google su derecho a la cancelación y por consecuencia oposición de sus datos personales. ¿Qué quiere decir estos derechos? Mira, afortunadamente en México tenemos tanto para el sector público como privado el ejercicio de derechos ARCO, que se le llama. Es decir, que cualquier persona puede solicitar, ya sea en el sector público o privado, acceder a información que unen sus datos personales, rectificar un dato personal, solicitar la cancelación de un dato u oponerse a un dato, que esta información obre tanto en empresas del sector privado como instituciones públicas. En el caso de Google, esta persona se quejó y solicitó una cancelación de datos ante Google. ¿Y qué es lo que pedía esta persona? Pedía que se cancelaran el nombre de esta persona, el de su padre que ya estaba fallecido y el de sus hermanos, así como información relacionada que contextualizaba a consideración del particular algunas actividades empresariales y comerciales. Uh-huh. Él decía que esta información le afectaba a su esfera más íntima, como es su vida privada y el honor, y también sus relaciones comerciales y financieras actuales. Entonces, esta persona acude a Google y le dice, quiero cancelar y me quiero poner a determinada información, particularmente mi nombre, dice el solicitante, que obra en el buscador de Google. La primera consideración negativa, de Google, es que no se pronuncia, no da respuesta al solicitante, no le da respuesta si fue procedente o no fue procedente esta solicitud de cancelación o oposición de datos. En atención a esta negativa de Google, esta persona acude al IFAI, también en ejercicio de otros derechos, que es la protección de datos. Aquí no estamos hablando de acceso a información, sino de protección de datos. Uh-huh. Y ya el IFAI admite esta queja, vamos a llamarle para que se entienda en un lenguaje sencillo, admite esta inconformidad y entonces sí ya llama a juicio o a procedimiento, más que a juicio, a un procedimiento a Google. Y es cuando ya responde Google, ya tenemos una respuesta de Google al solicitante y él lo que responde en Google, que no se lo hace en un primer momento, él dice que no es una persona Google que presta ni administra la operación de servicios de motor de búsqueda, toda vez que dicho servicio es presentada directamente por Google Inc., que es una empresa de nacionalidad estadounidense. Eso es lo que le contesta. Y dice que Google de ningún modo solamente tiene relación como socio de Google International Inc., pero de ningún modo presta servicios de buscadores de motores de búsqueda, uh-huh, que son personas totalmente distintas, independientes, y que Google México no es una oficina de enlace, ni sucursal, ni oficina de representación de Google. Ahora, dentro de la propia información que proporciona Google México, nos alude a una acta notarial, a un testimonio notarial, donde nosotros desprendemos cuál es el objeto social de Google México. Y dentro de ese objeto social dice que se dedica a la comercialización y venta de publicidad en línea y productos y servicios de comercialización directa. Y dentro de esos servicios está realizar servicios a través de medios electrónicos, incluyendo, dice su objeto social, sin limitar servicios de motor de búsqueda. Entonces, Google México, a consideración del IFAI, trata datos personales de particulares, trata datos personales. ¿Y qué quiere decir esto de tratamiento de datos personales? Para efectos de la ley de sector privado en materia de protección de datos, tratar un dato quiere decir obtención, uso, divulgación o almacenamiento de datos personales. Y ya es claro que Google,
obtiene, divulga y almacena datos personales. Por eso es que el IFAI advertimos que sí existe por parte de Google un tratamiento de datos personales. Ahora, se ha creado una confusión importante porque pareciera que nosotros como IFAI ordenamos que desapareciera la información de Google. Y no, a ver, lo que ordenó aquí el IFAI fue, es procedente el derecho que solicitó el particular de cancelar y de oponerse a esos datos. Fue procedente máxime cuando hubo una negativa de Google a pronunciarse en primera fase, cuando el particular solicitó esta protección de derechos. Y lo único que quiero hacer bien clarito aquí es que lo único que se bloquea es el acceso a la información a través de los buscadores, con el nombre de quien ejercitó el derecho. Es decir, como se llama en particular. Si metemos, por ejemplo, el nombre de Juan Pérez en Google, lo que estamos evitando es que Juan Pérez aparezca en determinadas ligas del propio buscador de Google. Por eso decimos que evitemos una búsqueda nominativa a información. A información. Quiere decir que no vamos a desaparecer la información de la fuente original, que pudo haber sido una nota periodística, un periódico, una revista. Eso no lo podemos hacer porque la fuente original no es Google, pero sí es un buscador de información. Entonces, eso es lo que se ordenó. Bloquea el acceso de información a través del nombre de esta persona. Comisionada, ¿y qué relación tiene esta decisión que se toma con lo que está sucediendo o con lo que está pasando con un tema muy similar en Europa, que también involucra a Google? México se apoyó mucho en este tipo de regulación, aunque tengamos disposiciones no totalmente distintas, pero sí tenemos nuestra propia regulación específica. Pero ya se presentaron varias denuncias mediante cual la agencia española, en lo fundamental, está con este mismo criterio. Es decir, que Google sí trata datos, y también fue la respuesta que dio en aquellas quejas, vamos a llamarle, también decía que Google no trata datos y que quien posee esa información es Google International Inc., que es una empresa de nacionalidad estadounidense, y que propiamente Google México, y en el caso de Google España, pues no trataba esos datos. Esta resolución que emitió el IFAI está en la lógica de protección de datos que está en concierto y en armonía con lo que ha establecido la Unión Europea. Entonces, ¿no se toca nada en el ámbito de la libertad de expresión, libertad de negocios, solamente lo que usted nos está precisando? Sí, a ver, la precisión es que no se suprime de la fuente original y que solamente se bloquea cuando aparezca en forma nominativa la persona de quien solicitó el ejercicio de estos derechos. Puede encontrarse esa información, sí, por otros intervenientes. Por ejemplo, si fue una noticia o de determinados hechos, a lo mejor se busca la información por la noticia, pero no propiamente por el nombre de la persona que está solicitando la protección de datos. Por eso decimos que la información no desaparece de la nube, vamos. Ahora, toco un dato muy importante, el otro derecho, que es el acceso a la información y la libertad de expresión. En esos casos no ha habido un supuesto en el que el IFAI tenga conocimiento. Cuando llegue ese caso, evidentemente el IFAI tendrá que ponderar el ejercicio de esos derechos, el de acceso, el de protección de datos y el de libertad de expresión, porque ahí tenemos que conocer cuál es la materia de información que se pide y quién es la persona, porque si es una persona pública, ahí cambia el contexto y tendríamos que hacer una ponderación de la relevancia que tiene ejercer un derecho de cancelación y de oponerse a determinada información cuando se trate de información de carácter público, de interés general. En esos casos, el IFAI no ha tenido conocimiento aún de esos supuestos. Cuando se presente uno, seguramente tendremos que analizar y ponderar ejercicio de derechos. Ningún derecho, Jaime, es absoluto. Todos los derechos tienen límites. Entonces, sí tendríamos que lograr un equilibrio entre un derecho de acceso a información por interés público, por relevancia social, y también la protección de datos de determinadas personas que no están en la esfera pública y que por determinada situación existen información en Internet o en buscadores de Google. Entonces sí tenemos que ponderar. No es un tema fácil, es una ponderación de derechos que las autoridades garantes tenemos que analizar, máxime cuando al IFAI le toca
garantizar y privilegiar los dos derechos, acceso a la información y protección de datos. Pues Arely, muchas gracias en verdad por ayudarnos a comprender la magnitud de estas dos decisiones. Estaremos muy al pendiente en cuanto a las acciones que se sigan tomando desde el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. Jaime, excelente y un buen día a tu auditorio. Muchas gracias, estupendo fin de semana. Fue la comisionada del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, Arely Cano, dos temas muy importantes que queríamos tocar con ella.